Aleluya, gloria al Señor. Gracias a Dios. Bueno, con ese anuncio de almuerzos y uno pensando en dietas, ahí estamos en un conflicto ya, ¿no? Pero gracias a Dios todo lo estamos haciendo para gloria del Señor. Ahora vamos a centrarnos en la meditación de la palabra y vamos a rogar al Señor que Él nos hable. Necesitamos esa palabra en nuestra vida, ¿verdad, hermanos? Vamos a estar de pies. Vamos a leer en Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. Recordemos allí unos versículos del 18 al 20. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Leamos el 21. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana, por esta oportunidad. Gracias, Dios, por la oportunidad de abrirla y de estudiarla. Gracias por la iglesia reunida. Gracias, Señor, porque estamos aquí para ser edificados. Ahora envía, Señor, esa palabra que tu iglesia necesita en este lugar, en estos momentos. Y tú seas, Señor, glorificado en todo lo que hagamos, para gloria tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Quiero que meditemos un poco basados en el tema que traemos en este año, que es tan amplio y nos habla de conocer el camino en el que andamos, ya que el martes pasado estuvimos meditando un poco sobre algunas cosas que estorban nuestra oración y desdibujar la idea de que la respuesta a nuestra oración puede ser obstaculizada por entes espirituales, como huestes espirituales de maldad, como ha sido esa idea que se ha transmitido por años, tomando como base a Daniel Díaz. Bueno, eso estuvimos hablando el martes, eso fue en otro tiempo, otra dispensación. Pero ahora, en la dispensación de la gracia, encontramos todo muy diferente, ¿verdad? Porque el Señor, con su muerte y con su resurrección, Él triunfó sobre todas estas huestes espirituales, triunfando sobre ellas en la cruz. Y ahora tenemos a Jesucristo, que Él sienta su reino sobre todo principado, autoridad y dominio, y ha dado a la iglesia la libertad de entrar confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice, la iglesia tiene la bendición de entrar al trono de Dios en cualquier momento del día, de la noche. No necesariamente tiene que venir a un templo, sino donde quiera que usted se encuentre, tenemos la bendición de entrar a este trono de gracia. Y acerquémonos, decíamos el martes pasado, en el pasaje de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, con confianza, para hallar gracia. Ahí alcanzamos misericordia, alcanzamos bendición, y nadie
nadie va a estorbar esa relación, nadie va a estorbar esa respuesta de Dios. Eso fue en otros tiempos, pero ahora no. Ahora estamos en una posición, hermanos, supremamente importante que Dios ha querido ubicar a la iglesia más cerca a Él. Nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Ahora solo un susurro que salga de nuestro corazón, Él lo percibe porque es un lenguaje de enamorados. No hay necesidad de levantar la casa en la mañana a gritos cuando nos levantamos a orar. No hay necesidad que todo el vecindario se dé cuenta que se levantó a orar fulano de tal. No, ahora hay un susurro de enamorados. Cerca, muy cerca. Y debemos andar con Él así cerca, muy cerca. Pedro seguía a Jesús de lejos. Y el hecho de él estar lejos, aunque iba con el Señor, pero de lejos, causó ese problema en el apóstol, esa duda que a última hora, a la hora de la verdad, de esos tres cercanos al Señor, Pedro defraudó y le negó. Seguía al Señor, pero lo seguía de lejos. Y siendo el Señor nuestro amigo, estoy seguro que Él nos va a alertar sobre cualquier dificultad en nuestra vida. Solo que yo tengo la idea que el Señor no grita, sino que Él está ahí, como nos predicaban en ese silbo apacible y delicado. Porque además el profeta habló respecto a Cristo diciendo que no se oirá su voz en las esquinas, sino que Él reunía a la gente y Él les hablaba, de tal manera que su palabra penetraba. Me imagino hablaba con ternura, aunque fuerte cuando refutaba ciertos planteamientos, pero sus palabras eran con cuerdas de amor. Así nos sigue hablando hoy, incluso en esta mañana, con cuerdas de amor. Entonces, no hay problema con la oración. Lo que estábamos deduciendo o lo que dedujimos el martes pasado es que las cosas que estorban nuestra oración no son cosas externas, sino cosas que nosotros tenemos que manejar. Nuestro comportamiento y nuestra falta de relación entre los hermanos es lo que puede estorbar la oración. La relación de pareja, dice Pablo, dice que en 1 Corintios 7 está hablando de volver a juntaros en uno para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, las oraciones pueden tener estorbo por dificultades dentro de la pareja con nuestro cónyuge. Entonces creemos que porque tenemos tanta confianza con el cónyuge, que eso no es tan importante, una dificultad que hayamos tenido con él o con ella, y no, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Hay hermanos que presentan una apariencia externa, han fabricado una imagen de su relación y la ponen en las redes sociales para que todo el mundo piense que están viviendo tan bien, pero solo Dios sabe lo que está pasando ahí en esas cuatro paredes. Entonces las oraciones pueden tener estorbo. Pero también decíamos, gracias hermano, gracias, decíamos que otra situación según Santiago 5 es que presentando el momento de la oración con ungimiento de aceite, les explicaba el martes pasado que es un tipo de oración que es o debe ser manejada a nivel pastoral. Está alguno alegre, cante alabanzas. Está alguno triste, haga oración.
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos no son los miembros de la junta, los ancianos son los pastores. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. A veces pensamos que la oración con aceite debe ser más efectiva. Entonces hay hermanos que vienen, claro, faltos de conocimiento en esto, o tal vez por tradiciones, o por de pronto alguna enseñanza que recibieron, y creen que si el pastor lo unge, le dicen a uno, pastor, úngame. Que creen que eso tiene más poder, ungir, que el aceite tiene poder. El aceite no tiene poder. Cuando uno unge a alguien y uno dice, bueno, tienen por ahí aceite. ¿De cuál aceite? ¿Creen que es un aceite especial? Y de cualquier aceite. No tenemos ni de bebé ni aceite. Así sea aceite de cocina. Cualquier aceite. Porque es solo un símbolo. Pero eso es solo para casos especiales a juicio del pastor. Así que el pastor tiene la facultad de obrar a discreción. Porque hay un caso especial. Permítanme, les insisto sobre esto antes de seguir con este tema de hoy. Dice, la oración de fe, o dice el texto Santiago 5, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Esa oración salva y levanta, pero no está hablando de sanidad. Eso salva al enfermo porque estaba seguramente encadenado en cadenas que solo él y Dios conocían. Entonces la oración de fe salva al enfermo. No sé si lo pueden proyectar, Santiago 5. La oración de fe salva al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. ¿Se dan cuenta? También hay perdón de pecados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Ahí ya viene la sanidad. Que está supeditada a confesar las ofensas unos con otros, a confesarlas, a sanar cualquier situación que se haya presentado, que haya roto la comunión. Porque mientras haya esa situación de ofensas, eso estorba la oración. Entonces hoy vamos a tratar este otro tema. Me parece muy importante mirar en la conducta de José, que la historia de José es una historia bastante conocida dentro del ámbito cristiano, pero me parece una historia llena de detalles, pero también llena de figuras aplicables a nuestra vida en el comportamiento de José. Los niños de la escuela dominical les encanta que se les hable de la historia de José, se la saben de memoria prácticamente, y los adultos también no la sabemos de memoria, yo pienso, ¿no? Pero hay detalles muy importantes que debemos tener en cuenta. ¿Qué pasaba en esa historia, en esa familia de Jacob, según declara Génesis 37? Dice que esta familia habitó José en la tierra, Jacob, perdón, en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Así, si ustedes creo que están al tanto del mapa con estos acontecimientos de guerras y todo, por allá, y con la franja de Gaza y todo eso, pues vamos a pensar, por ahí, por ese sector fue que vino José hacia Egipto, por esa zona, ese camino que ha sido tan nombrado en estos días.
Por ahí, un poquito al norte, vivía Jacob, y esta es la historia de la familia Jacob. José siendo de edad de 17 años. Estamos hablando de un adolescente de 17 años. Qué bueno la Biblia que nos da esos detalles para que nosotros disfrutemos, nos edifiquemos y lo apliquemos a nuestra vida. Dice, José, ¿cuántos años tenía? 17 años. Apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con todos los hijos, una cantidad de hermanos que eran primos, los hijos de la una y los hijos de la otra. Eso era cultura allá del Medio Oriente lejano, de años atrás. En todo caso, él estaba, dice, con las mujeres de su padre, hijos de las mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de esos muchachos. Eran muchachos incorregibles. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Ahora, la historia un poquito larga. Yo quiero que usted la estudie si se interesa, estos 2 o 3 capítulos de una historia tan hermosa. La cosa es que el papá le hizo una túnica de colores y eso fue el motivo de discordia más grave con otros hermanos, porque sintieron que su hermano menor, aunque realmente ya estaba Benjamín como bebé prácticamente, pero José tenía 17 años, era su hermano menor, y el papá lo consentía y le regaló una túnica bonita, vistosa de colores. Y él se paseaba con su túnica. Pues yo lo que veo en José era una inocencia, porque él no fue que él la pidió, sino que su padre se la dio. La túnica de colores, en ese tiempo, los estilos de los vestuarios y los colores eran un símbolo o un mensaje social. Se encontraban mujeres a la vera del camino vestidas de tal manera, con el velo puesto y con el manto sobre ellas, y ya sabían que esa era una ramera, o se vestían las jovencitas con colores, con trajes y colores vivos, y sabían que eran vírgenes, y se vestían las otras de diferentes formas. Pero en este caso, esta túnica de colores era usualmente asignada a los hijos de príncipes. Así que para Jacob, José era como su príncipe, porque lo había tenido del amor de su vida, de Raquel. Raquel había muerto cuando nació su otro hermanito Benjamín, pero él amaba a Jacob, amaba entrañablemente a José y le regaló la túnica. Los hermanos ardían de envidia contra él. Eso fue, hermanos, un bullying impresionante en esa familia. Yo no sé cuántos de ustedes sufrieron bullying en su casa con sus hermanos mientras estaban muchachos, pero no se conocía así, se conocía de otra manera, pero se burlaban de nosotros, habían problemas, habían peleas. Pero el colmo de todo esto fue cuando dijo José, dice el versículo 5, soñó un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y le dijo, vean este sueño, ataba manojos en medio del campo de aquí, que mi manojo se levantaba erecto, y aquí que vuestros manojos están alrededor y se inclinaban al mío. Entonces los hermanos dijeron que va a reinar sobre nosotros. Pero ese fue el sueño que Dios le dio. Después soñó otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él. Y contó el sueño con sencillez de corazón, con ingenuidad quizá, porque era algo que Dios le había dado y le pareció curioso. Entonces los hermanos lo odiaban tanto. Los hermanos arremetieron en críticas contra él, y los hermanos enceguecidos por ese odio, que se convirtió todo aquello en un odio, quisieron matarlo.
Y encontramos la oportunidad cuando Jacob envió a su hijo José a buscar a sus hermanos y estaban muy lejos. Y los hermanos, cuando José los encontró, los hermanos dijeron: esta es la oportunidad. El odio, los celos, la envidia desatada en contra de José llegó al punto que ellos se enceguecieron. Descontrolados emocionalmente, planearon quitarle la vida y esa fue la oportunidad. Entonces venía el muchacho con su túnica de colores, un adolescente de 17 años, y ellos pensaron: aquí es, vamos a matarlo. Mire usted, hermano, hasta donde llega esos desequilibrios, un desequilibrio emocional. Primero envidia, después viene, eso se va generando hasta llegar a un descontrol total y querer matar a su propio hermano. Solo hubo 2 hermanos allí que se opusieron, que fue el mayor y Rubén y Judá, que era el cuarto, pero el resto querían matarlo, pero el mayor los convenció: no vamos a derramar sangre, aquí hay una cisterna, metámoslo entre la cisterna estaba vacía, metámoslo allí, no vamos a derramar sangre. Y resulta que dice que venían unos ismaelitas, comerciantes. Los ismaelitas pues eran árabes. Dice en el versículo, más adelante, en el versículo 26, entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que lo matemos? Que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte. Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él. La cosa fue que lo negociaron, lo vendieron, le quitaron la túnica, lo desnudaron, lo vendieron como un esclavo. Y hasta ahí supieron de José. Pero Dios tenía propósitos con José. Dios tenía planes definidos con José. Ahí no tuvo nada que ver comportamiento de José ni nada, aunque no hay nada malo en lo que la Biblia relata respecto a él. Pero Dios se propuso hacer de José esa persona que ahora desechada, ahora un joven desechado por sus propios hermanos, iba a ser el instrumento para salvar a esa familia años más adelante. Iba a ser el instrumento para introducir a esa familia de Jacob a Egipto, siendo una familia que llegaron allá 75 personas, y después de 400 años saliera de Egipto toda una nación que llegó a convertirse como el pueblo de Dios, donde el Señor los llevó al desierto. Todo a raíz de que un jovencito, me parece verlo adolescente, desgarbado, como sucede en la vida de los adolescentes. Menos mal que se fueron a clase, ¿no? Menos mal. Pero todos pasamos por ahí, ¿no? Que uno se tropieza con todo, le crecen los brazos, las piernas y uno se cae mientras va creciendo. Y ese joven así, apabullado por la presión de los hermanos, recibiendo burlas, pero Dios lo estaba formando para hacer algo grande a través de él. No se equivocan los hermanos cuando miramos los adolescentes. No se equivocó nuestra hermana cuando dijo eso, de esos adolescentes, de esos que vemos ahí. No sabemos cómo irá a obrar Dios a través de uno de ellos o de varios para traer en su momento bendición a la obra del Señor. Aleluya. Así que vino toda esa historia y todo lo que confrontó José
en un lapso de 20 años. Tuvo que pasar por la casa de Potifar, tuvo que pasar por la cárcel, porque la mujer de Potifar se enamoró de él, porque la Biblia dice que era joven, adolescente y de muy hermoso semblante. Así que era atractivo y la mujer quiso tenerlo para sí, pero Dios estaba dirigiendo a José a tener la oportunidad de alcanzar esa meta que Dios le había mostrado, que no podía entenderla seguramente, pero Dios le había mostrado algo muy especial. 11 manojos, 11 espigas que se inclinaban hacia él, 11 estrellas y el sol y la luna que se inclinaban hacia él, y él ahora era llevado, no solamente vendido como esclavo, y con el estigma de ser un esclavo, ahora llevado a la cárcel, porque esa mujer lo denunció, lo calumnió, porque él no quiso acostarse con ella. Ahora estaba en la cárcel, no tenía esperanzas aparentemente de nada. Sus hermanos, sus propios hermanos, la sangre de su sangre y hueso de sus huesos lo vendieron. Su padre no podía ir a rescatarlo porque su padre creía que una mala fiera lo había devorado, porque los hermanos empaparon esa túnica de colores, la ensuciaron y la afearon con sangre y se la mostraron al papá para que él se diera cuenta que a José se lo había comido una fiera. Y allá en la cárcel no tenía esperanza, pero se comportó también tanto en la casa de Potifar como después en la cárcel. Se comportó también ante la insinuación de la mujer de Potifar, cuando ella lo estaba incitando a estar con ella, y él dijo que él no podía hacerse mal porque iba a defraudar a su amo, pero pecaría contra Jehová. Y entonces llegó a la cárcel, y estando en la cárcel se comportó tan bien que llegó a ser el asistente del carcelero. El carcelero no se preocupaba con nada, como Potifar no se preocupaba con nada en su hacienda. Ahora en la cárcel, José manejaba todos los asuntos de la cárcel, era el preso por excelencia de mejor comportamiento. O sea, estaba mostrando una vida íntegra. Y qué bonito esto, porque ese no es la era del Espíritu Santo, no fue la era del Espíritu Santo donde uno espera que en nuestra vida, en la vida de los hermanos, se den comportamientos ejemplares. Eso fue en un tiempo por allá remoto, pero su testimonio iba marcando un camino. De pronto llegan allí dos detenidos, dos presos nobles, vamos a decir de nobleza, que fue el copero del rey y el panadero del rey. Llegaron ahí, entonces establecieron comunicación con José, y un día amanecieron tristes porque Dios les mostró un sueño a ellos el mismo día, la misma noche, y al otro día comentaron el sueño. Entonces José se los interpretó porque Dios lo estaba dirigiendo, y efectivamente se cumplió. Ellos fueron sueltos de la cárcel, estuvieron en libertad para llegar a casa del rey, y a uno de ellos, al copero, restituyó el rey, y al otro, al panadero, el rey lo mandó a matar. Pero José les había dicho: cuando salgan de aquí, acuérdense de mí. Y pasaron 2 años, y el que quedó vivo, el copero, se acordó
Después de esos 2 años, cuando el rey tuvo ese sueño de esas vacas gordas y esas vacas flacas, se acordó, allá en la cárcel hace 2 años, allá hay un hombre que nos reveló, nos declaró el significado del sueño. Entonces el rey Faraón mandó a llamar a José. Fíjense ustedes, hermanos, José no podía esperar en seres humanos. La confianza del cristiano no está en seres humanos, sino que está en la providencia de Dios para nuestra vida, en la protección del Señor. Porque los seres humanos se olvidaron. Esos presos fueron sueltos a los 2 o 3 días después de la interpretación del sueño. Pero pasaron 2 años para que a alguien, el copero, dijera, yo me acuerdo. Mientras tanto, Dios estaba trabajando con José. Hay una cosa muy importante, hermanos, que es el tipo de enseñanza que quiero extraer de este pasaje. Es que en todo ese tiempo, 20 años que tuvo que pasar José por toda esa prueba, me parece a mí que Dios estaba purificando a José, enseñándole a José, metiendo a José en una escuela de purificación interna para que él no odiara a sus hermanos, para que toda esa historia que pasó atrás no se convirtiera en un inconveniente cuando José llegara a ser el Señor de toda la tierra, porque hasta allá llegó. Y ya con autoridad que tenía en ese cargo, una vez José hubiera llegado allá sin que Dios lo hubiera puesto en todo este proceso, lo que se podía esperar es que él hubiera dicho, bueno, ahora que tengo la autoridad, ¿dónde están mis hermanos? Porque me voy a desquitar de lo que me hicieron. ¿O acaso nosotros no nos acordamos de las cosas que hicieron nuestros hermanos en nuestra niñez y adolescencia contra nosotros? Pero Dios lo pasó por ese proceso de purificación. La esclavitud, los días en la casa de Potifar, la calumnia de esa mujer de Potifar en la cárcel, a vivir como un recluso. No solamente era un esclavo, sino ahora recluso. Y esperar varios años hasta que Dios, que había establecido este programa, cuando fuera el cumplimiento del tiempo del programa, el mismo Faraón mandó a llamar a José para que le interpretara el sueño. No se nota en esta historia que José hubiera tenido algún resquemor o algún odio, alguna sombra de algo de eso contra sus hermanos. No se nota ahí. Y llegó hasta allá y le interpretó a Faraón el sueño que nadie pudo interpretarle. Las 7 vacas gordas. Y después venían 7 vacas flacas, que jamás se habían visto vacas tan flacas como esas que comenzaron a devorar a las vacas gordas. Pero era tal la fealdad y el apetito voraz de las vacas flacas, que dice el relato que una vez se comieron las entrañas y se comieron a las vacas gordas, no mostraron ninguna mejoría, seguían siendo tan flacas y tan feas como antes. Les estoy picando la curiosidad para que lean el pasaje. Entonces José le dijo al rey, no, eso es lo que va a pasar, 7 años de abundancia y después 7 años de escasez. Así que te aconsejo que pongas sobre la hacienda de Egipto a una persona sabia que comience a ahorrar
en estas cosechas previas de los 7 años de vacas gordas y comiencen a racionar y comiencen a administrar bien el grano, porque después vendrá el tiempo de las vacas flacas. Y Faraón se reunió con los ministros y dijo, pues qué mejor que José, qué mejor que colocarlo a él allí. Entonces lo mandó a vestir con esos vestidos de lino. José sufrió una transformación impresionante, a tal punto que cuando se encontró con sus hermanos que no eran de Egipto, sino que venían de Canaán, de otro país, no lo conocieron. Ya no era el jovencito aquel todo enclenque que se tropezaba con todo y que se dejaba y que recibía burlas y se dejaba sabotear y todo esto. No, ahora era un personaje vestido con una autoridad, un vestido de autoridad. Lino era el vestido de las autoridades en Egipto. Y ya ustedes se imaginarán, con su vestuario sobre su cabeza y con ese vestido blanco impecable para estar transitando por entre todos su gente. Era un hombre inmigrante, era un hombre de afuera, no era un egipcio, pero todos los egipcios lo reconocían como el Señor de toda la tierra. Qué bonito mensaje para nosotros que somos inmigrantes. Porque ese vestido que le dio el rey, le puso sus anillos que significaban también la autoridad, y no le dio elección. Le digo, tú te casarás, te vamos a dar una mujer. Él no tuvo elección, él no pudo decir que no. No dice el relato bíblico, pero me imagino que era una mujer muy hermosa porque era la hija de un sacerdote pagano que adoraba a un dios pagano, y se la dieron por mujer. Ahora, ella le dio 2 hijos, Manasés y Efraín, pero él supo conservar el temor de Dios en su corazón. Eso se lo dijo a los hermanos cuando se encontraron, y desde aquí lo llevo a pensar de que él conservó su cultura espiritual en medio de tanta idolatría y de tantos templos y de tanto paganismo allá, pero él supo conservar su confianza y su creencia en un solo Dios, que es Jehová. Aleluya. Y vamos a reforzar esto más adelantito, y si Dios nos lo permite, pero ya llegó el momento en que pasaron los primeros 2 años, pasaron los 7 años de vacas gordas y ya llegaban a los 2 años de vacas flacas. O sea, ya él llevaba allí como casi 10 años como primer ministro. Allá en Canaán, como si usted se ubicara en el mapa ahora y viera Egipto, y viera la franja de Gaza, y viera Israel, y ahí en la parte hay una ciudad que se llama Dotán, por ahí por el lado de Hebrón, por ahí estaba Jacob. Entonces se dieron cuenta que Egipto tenía comida. Llevaban 2 años sin poder comprar comida. Eso afectó a todo el mundo. Pero siempre Egipto, en la historia bíblica y en la historia secular, siempre Egipto ha sido la despensa de la humanidad, porque el río Nilo tiene unas características supremamente importantes. Cuando está en invierno se desborda, y al desbordarse riega todas esas playas que quedan en el río cuando el río vuelve en el verano a su cauce normal, y todas esas playas
enormes playas. Según miramos en la geografía, esas playas son nutridas, son abonadas con todo ese sedimentación y todo lo que trae el río Nilo. Total, que ni en invierno ni en verano hay escasez. Siempre hay comida. Y usted nota que en la Biblia varios hombres de Dios tuvieron que bajar a Egipto. Usted nota que Abraham bajó a Egipto. Usted nota que Jacob bajó a Egipto. Y David también bajó a Egipto. Era como un recurso, como un refugio en donde siempre había la bendición de la comida. Entonces Jacob le dijo a los hijos: vayan a comprar comida a Egipto, como si Egipto quedara ahí a la vuelta de la esquina. Y ellos fueron a comprar comida, pero qué cosa tan impresionante. Se encontraron allá con José y uno se pone a pensar, tuvo que haber sido Dios, porque cómo hizo José para identificar en medio de cantidad de gente, identificar a unos que venían de Canaán. ¿Cómo haría? Si él tenía sus autoridades delegadas que atendían todos esos casos. La cosa es que Dios propició ese encuentro, y cuando ellos se encontraron frente a José, insisto, José estaba transformado, fuerte, vestido de autoridad, hablando el idioma egipcio en esos pocos años que llevaba allí, a tal punto que sus hermanos, ninguno de ellos lo reconoció. Ni Rubén, el más viejo, lo reconoció. Entonces viene esa historia tan preciosa. ¿Qué pensamiento tan hermoso tenía José? Él quería saber de su familia, quería saber de su padre, quería saber de su hermanito menor. Entonces le vendieron comida, le dieron comida, siempre les devolvían, en las 2 o 3 ocasiones les devolvían la plata en la boca del costal, y se volvían, cuando estaban por ahí en el camino, se dan cuenta que ahí estaba la plata. ¿Y qué pasó? Y tenían miedo, porque qué tal la próxima vez que volvamos nos cobren la plata. Así que la siguiente vez que fueron, llevaron el dinero que había en los costales y el dinero para comprar más. Pero ya José les dijo: ¿tiene un hermano menor? Sí. Ellos mismos se lo dijeron: tenemos un hermano menor. Nuestro padre está allá en Canadá. Uno de mis hermanos no aparece y tenemos un hermano menor. Él dijo: tráigame al hermano menor. Y ellos dijeron: no podemos traerlo, porque si no mi papá se va a morir donde nosotros le digamos vamos a llevar al hermano menor. Tráigame el hermano menor y vamos a dejar aquí a uno de ustedes detenido. No al mayor, porque el mayor, Rubén, es el que va a ir como vocero, sino al siguiente, al segundo. Vamos a dejarlo aquí detenido. Ustedes van y me traen a su hermano menor, y entonces sí le voy a soltar al segundo, que era creo que era Isaacar, no recuerdo bien. La cosa es, hermanos, que cuando José ve a Benjamín, porque no lo dejaron venir, no lo dejaron venir hasta que se vieron forzados, hasta que Jacob se vio forzado a soltarlo. Ellos trataron de dilatar el tiempo, trataron de consumir lo menos posible de esa comida, trataron de alargar los días para no tener que volver otra vez a Egipto, pero ya era imposible, ya había mucha hambre, todos esos niños con hambre, y ya la familia ya reclamando: ¿por qué no manda a comprar más comida? Entonces Jacob tuvo que decir: bueno, vaya, llévenlo y entonces
Alguien se hizo responsable por el niño, ¿no? Alguien se hizo responsable. Pero no era un niño, ya era un adolescente, claro. Ya era una persona ya más adulta, porque estamos hablando que a esas alturas de la vida ya José tendría 30 cuando fue nombrado de primer ministro. Ya han pasado casi, ya José tenía como 40 años, quiere decir que Benjamín tendría por ahí 20 y algo. Bueno, más o menos, lean la historia a ver, y hablamos de esto. Y cuando José vio a su hermano, las fibras de su corazón, por decirlo así, se alborotaron, se emocionó a tal punto que quería abrazarlo, pero no podía. Y fue a una cámara secreta a llorar, para no llorar delante de ellos. Y regresó, salió nuevamente y habló con Benjamín y habló con los hermanos. Él quería saber si Benjamín estaba recibiendo un buen trato diferente al que él recibió. Él quería saber si las cosas habían cambiado. Entonces él proclamó una cena. Y aquí donde viene algo que quería notar sobre la parte cultural. Proclamó una cena y en un cuarto en un comedor donde estaba José como el Señor de toda la tierra, reunió a toda su familia y los hizo sentar en orden de edad, desde el menor hasta el mayor. Él sabía quiénes eran, él sabía dónde debían ubicarlos y los hizo sentar ahí. Los otros egipcios, en razón de su cultura, ellos no podían juntarse con los hebreos porque la cultura les decía que no era dado. Los hebreos eran ganaderos y los egipcios consideraban un oficio que no era adecuado, que ellos, para no contaminarse, se hacían en otro cuarto. Por eso, al cabo, ya después de los días, cuando ya Faraón dijo que viniera Jacob, que viniera toda la familia, que no se preocuparan por trasteos, que ahí estaba todo Egipto, les asignó una tierra por allá llamada Gosén, alejada, para que no se contaminaran egipcios y hebreos por razones de cultura. Nosotros más que nadie podemos entender esto, mis hermanos. Estamos aquí en Estados Unidos, todos somos inmigrantes, la gran mayoría de nosotros, y de pronto sucumbimos ante la cultura de este país. Pero qué bonito ver cuando se conservan los principios culturales. Qué bonito ver a José investido de esa autoridad, investido con esa envergadura tan grande, pero su corazón era hebreo, su corazón era un hombre que temía a Dios, aleluya. Y aunque era una autoridad, no se contaminó. No dice la Biblia como de Daniel que no se contaminó, pero está implícito allí. Hay un concepto equivocado en este asunto intercultural. Y se lo voy a decir. Todos sabemos que somos hijos de Dios por la gracia del Señor, que somos hijos de Dios mediante el proceso del nuevo nacimiento, que no importa de qué cultura venimos, eso no es interesante, porque a todos los que vengan a la iglesia, Dios los mete dentro de un solo molde de su palabra, y ese molde se llama Cristo. No importa de dónde venga, en qué crea, cuáles son sus tradiciones, Él los mete a todos ahí. Por eso Dios, lo hemos escuchado y lo creemos,
Dios no tiene nietos, sino hijos. Porque el hijo del hijo no es hijo de Dios. El hijo del hijo tiene que recibir al Señor como Salvador y tiene que meterse dentro del molde. O sea, mis hijos no son hijos de Dios porque yo soy hijo de Dios. No, ellos tuvieron que pasar por el mismo proceso que todos hemos pasado. Porque Dios no afecta el ADN de la persona. Pero algunos piensan que en el Edén, cuando el diablo pecó, Satanás metió sus asquerosas garras y afectó el ADN de la humanidad. Y que todos nacemos con el pecado original. Pero si Dios no hizo eso, mucho menos lo va a hacer esta criatura infernal, que es una criatura, no tiene poder creativo. Entonces se ha vendido la idea que el hombre y el pecado son una misma cosa. Por eso en los Estados Unidos se destaca cuando, por ejemplo, en estos días en Alabama fue ejecutado otro reo que hacía años estaba en el corredor de la muerte y que tuvo que haber sido ejecutado 2 años atrás, pero no pudieron encontrarle la vena para inyectarle el veneno mortal aquel. Entonces lo sacaron vivo porque se le hacía vencer el día en que estaba autorizado para ejecutarlo. Y ahora lo ejecutaron con otro componente. Eso es una derrota espiritual, porque la humanidad piensa que el hombre y el pecado son una misma cosa y que para librar al hombre del pecado tienen que matarlo. Pero nosotros no creemos así. La Biblia enseña que el hombre y el pecado son 2 cosas diferentes. Que Dios creó al hombre santo a la imagen de Él, y el pecado vino a ser un elemento extraño en el ser humano, pero arraigado a su vida, a sus costumbres y a sus tradiciones. Por eso, por el Evangelio, Dios ofrece un nuevo nacimiento donde Él puede separar el pecado de su criatura, separarlo y mostrar cómo este hombre que antes hacía esto, ahora el pecado es basura y ahora este hombre es el Hijo de Dios, aleluya, sin afectar absolutamente nada su parte del ADN. Y eso lo mostró José allá con su vestuario de autoridad. La Biblia nos dice también a nosotros que nos vistamos. En Efesios 6 nos habla que nos vistamos de toda la armadura de Dios para el combate, pero en Romanos 13 dice: vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestidos del Señor Jesucristo es vestirnos de autoridad. Algo así José fue vestido de autoridad y todo el mundo tenía que venir, ponerse a sus órdenes, incluso sus hermanos, porque él tenía en su mano el poder para dar vida o el poder para matar. Y nosotros tenemos que estar vestidos con esa vestidura blanca y evitar que se salpique de pecado. No exponernos en lugares comprometedores en donde nos veamos comprometidos a pecar, o por lo menos no a pecar, sino a sufrir algunas consecuencias de lo que sucede. Por ahí la Biblia dice que vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Me parece verlos a ustedes aquí en esta noche con esas vestiduras espirituales de lino. La iglesia va a ser glorificada y allá dice
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Dignidad, autoridad, distinción. Y cuando se sirvió la cena a los hermanos de José, él estuvo con su gente, sus hermanos, su cultura, sus principios. Los egipcios ya tenían otro salón allá, porque consideraban que no se podían mezclar culturas. Es un principio importante, que aquí hay algunos que sucumben ante la cultura americana, de rodillas ante la cultura, de rodillas porque estoy en Estados Unidos y mis principios se han ido esfumando, desmoronando. La cultura del cristianismo es una donde quiera que vayamos. Nuestro comportamiento con principios cristianos no debe dejar de desear, sino al contrario, convertirnos en esos baluartes en la iglesia, columnas de la iglesia, confiables. Toda columna es confiable. Así que lo que hemos heredado de nuestros padres, según 1 de Pedro 1, dice, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo fuere, o sea, manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. La cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué fue lo que recibimos de nuestros padres? Su vana manera de vivir. Sus costumbres culturales que se legaron de generación a generación hasta tal punto que alguien podría decir es algo que llevan en el ADN, pero no es así. Jesucristo lo ha demostrado que no es así. Lo que yo heredé de mi padre fue su vana manera de vivir, sus costumbres, sus tradiciones, su cultura. Dentro de esa cultura está también la parte religiosa. La religión es parte de cultura. Pero gracias a Dios que cuando el Señor se manifestó, sigamos leyendo el texto, la cual recibiste de vuestros padres, sabiendo que fuiste rescatados de esa vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que Dios separó el pecado de mi vida. Como les decía el otro día, no sé si fue aquí o en otro lado, pero como les decía el otro día, el pecado es como una mancha en esta camisa. Se manchó y uno le pregunta, yo le digo a mi esposa,
¿será que esto sale? Y dicen, no, eso no sale. Eso no sale. Y yo, de pronto sí sale. Y entonces ella se pone a trabajar y con sus menjurjes y sus cositas a ver si eso sale. A veces las manchas salen y dejan como se le da la mano y dejan como una mancha blanca. A veces le echan mucho cloro, pero a veces sale bien y sale bien y parece que no pasó nada. Pero aparentemente no, así es el hombre en pecado. Ese no se compone, ese no se corrige, ese se muere así. Espere y verá que la sangre de Cristo se meta allí. Aleluya. Así como el detergente se metió entre la mancha y la prenda. Y se metió y se metió. No, dejémoslo remojar 24 horas. 24 horas. Dejémoslo que ese se va metiendo allí y va desprendiendo la mancha. Así silenciosa la sangre de Cristo se mete y separa el pecado del hombre, aleluya, y ahora somos libres, aleluya. Eso que afeaba nuestra vida, eso quedó en el pasado y ahora somos hijos de Dios en medio de una generación perversa y maligna. Nunca vamos a negociar nuestros principios, nunca vamos a sucumbir ante culturas viviendo aquí en la China, en la Conchichina, en el Japón o en el sur del continente, en absoluto, porque el evangelio no tiene fronteras. Es el mensaje para toda la humanidad en todos los tiempos, aleluya. Así que a reevaluar conceptos. Por eso me parece preciosa esa historia de José. Pero ¿sabe qué es lo más precioso? Que José hace todo lo posible para que en esa cena se honre a su hermano menor. Sé que lo reunió a todos y a todos atendidos. Ellos estaban sentados allá en la mesa del hombre, del primer ministro, del hombre fuerte, del hombre poderoso, porque después de Faraón, él era el que tenía la autoridad. Ellos están sentados en la mesa de ese primer ministro de toda la tierra. Ellos estaban comiendo la comida del primer ministro. Ellos estaban siendo atendidos estaban siendo alimentados por la cocina de ese primer ministro y estaban siendo atendidos por todo el equipo de meseros del primer ministro. Ellos estaban en una posición supremamente insospechada, pero muy importante. Pero José le dijo a los sirvientes: sírvale a todos bien, pero a este que está aquí, sírvale 5 veces más. Así que me imagino que si Benjamín iba a tomar agua y ahí estaba listo para llenarle nuevamente hasta 5 vasados de agua, 5 platos de comida, 5 veces más. Y los otros se quedan mirándolo. José quería saber si el corazón de ellos estaba contaminado como cuando le tocó a José. Quería saber si había envidia en el corazón de sus hermanos al ver que su hermanito estaba siendo honrado. Porque Benjamín no había hecho absolutamente nada para ganarse esa honra. Solo quería José saberlo. Y después que terminan, nuevamente los sacos, los costales de comida. Y dice José a sus sirvientes: pónganmele mi copa de plata en el saco o en el costal de Benjamín. Esa fue la prueba de oro. Y se fueron. Y les devolvieron la plata. Y en el costal de Benjamín estaba la prueba
la copa de plata. Por allá los pararon. ¿Cómo así que están devolviendo mal por bien si el hombre, el primer ministro, los atendió también? ¿Y cómo ustedes están pagando con mal? Y revisaron los costales. ¿Quién tiene la copa de plata del rey? Y todos los costales los abrieron y preciso en el costal de Benjamín, la copa del rey. Y todos los hermanos, ¿tú te robaste la copa? No, yo no sabía. Y otra vez a Egipto. Y José detuvo a Benjamín. Y sus hermanos se postraron. Sus hermanos le suplicaban. Y ahí se estaba cumpliendo esa visión, ese sueño que tuvo cuando tenía 17 años. Se postraban y le suplicaban y le decían: no tomes a mi hermano, no, mi padre se va a morir, no le hagas mal a mi hermano. Y decían: tómame a mí, pero no a mi hermano. José se conmovía viendo ese cuadro. Y fue un cuadro tan conmovedor que tuvo que ir nuevamente a llorar en el cuarto donde ya se nos dice la palabra. Y vuelve y sale y los hermanos suplicándole. Yo creo, hermanos, que eso debe pasar en la iglesia. Que nosotros entendamos que si Cristo ha salvado nuestras almas, Dios ha usado ese sacrificio de Cristo en el Calvario para pagar el precio de nuestra redención. Además nos ha transformado, además nos ha hecho nuevas criaturas. Aleluya. Además de todo esto, nos ha dado la convicción, y estoy seguro que estamos tan agradecidos con Dios, que si fuera posible dar nuestra vida en lugar de negar el evangelio, estoy seguro que nosotros estaríamos listos a hacerlo. Estoy seguro. El que valora su salvación. Los predicaron en días pasados sobre el pasaje en Hechos. Juzgad vosotros mismos si es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aunque las autoridades les advirtieron: no hablen más en el nombre, ellos salieron a hablar en el nombre en la plaza pública, desafiando la advertencia de la autoridad. No les importaba. Si tenemos que dar nuestra vida, estamos listos a darlas, porque Él dio la vida por nosotros. Estoy seguro que si nos pusieran a nosotros en esa situación contra la espada y la pared, y nos dijeran: o sigue predicando el evangelio y se muere, o no lo sigue predicando y le damos antes prebendas y cosas. Del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Pero sí nos ha tocado, obviamente que sí. Uno estaría feliz. Yo dije esa vez, yo estaría feliz, le decía a los hermanos, cuando ese hombre estaba apuntando su arma allá, le dije: yo estaría feliz de morir, de ser un mártir por la obra de Cristo. Y ahí estaba ese policía apuntándome con un arma en mi país. A una distancia de lo que mide un garaje, 6 metros, póngale. Un hombre entrenado en todo ese tipo de actividades, y Dios no se lo permitió. Yo estaba listo a hacerlo. Igual estaba soltero, no tenía preocupación, pero quería servir a Dios. Y ese hombre hizo 2 tiros. Y los hermanos estaban de espaldas y estaban muy miedosos. No éramos muchos, pero cabíamos en ese salón, en ese garaje.
Y Dios me libró de eso. Una vez uno que vivía enseguida de la casa me subió, un minero, me cogió de aquí y me subió acá. Un minero por ahí que trabajaba en las minas de hierro en las afueras de Sogamoso, un hombre corpulento, moreno, alto, y me cogió así, no sé cómo, yo quedé con unas paticas ahí colgando así. Era vecino y ya estaba harto con el ruido de los cultos. Y llegó borracho y me cogió y me iba a dar ese guarapazo, ese puño de un minero de esos. ¡Wow! Dije, me va a acabar. Pero en ese momento llegó un hermano que era policía, llegó en su moto en ese momento. Gracias a Dios. Y entonces fue necesario, digo el hermano, fue necesario poner una denuncia y todo esto. Pero hay momentos en que uno dice, no, hasta aquí fue. ¿Qué tal le tocará a usted? ¿Estaría dispuesto? Yo creo. Aleluya. Pero si estamos dispuestos a hacerlo con Dios, estaríamos dispuestos a hacerlos con nuestros hermanos. No. No lo detengas. Tómame a mí, decían los hermanos. Tómame a mí. No lo detengas. No con él. Mi padre se va a morir, no con él. Tómame a mí. Canjéame a mí, pero no le hagas daño a él. ¿Estarías dispuesto a hacerlo con tu hermano? ¿Estarías dispuesto a salir en favor de tu hermano porque en Cristo murió? ¿O todavía continúas con tus disgustos y contiendas? Habiendo situaciones allí. Una familia se estaba muriendo de hambre, la familia de Jacob, 75 personas, incluyendo hijos, nueras, nietos. Y ahora que había un hermano de José en la cárcel y el hijo menor acusado de robo. Y había que llevar bendición allá, llevar comida allá, llevar provisiones allá, pero primero había que solucionar ese problema allí. Primero había que arreglar la comunión entre hermanos. Y cuando sucede esto, que José los ve tirados en el piso, suplicando, y José se dio cuenta que en realidad amaban a su hermano, que en realidad esos hombres habían cambiado, que en realidad la historia era otra. Entonces José se abalanza sobre ellos y los abraza y se quita todo eso que tenía en la cabeza, se descubre y se muestra como su hermano y se identifica ante ellos que no lo reconocían, pero ahora se dan cuenta, aleluya, se daban cuenta que todo lo que Dios había preparado era para bendición. Y digo, José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, solucionar los problemas en la iglesia, solucionar los problemas entre hermanos. Antes de llevar un mensaje de amor al mundo, tenemos que respaldarlo con nuestra actitud aquí, con nuestro buen comportamiento. Porque ¿qué haremos llevando un mensaje de amor afuera cuando aquí, como dice el apóstol, si os mordéis unos a otros, mirad que no os consumáis unos a otros?
Dios quiere dar una visión a alguien en esta tarde, en este momento. Una visión de esas. Una visión para un proyecto que quién sabe cuántos años va a tardar. Con José se le tardó muchos años y Dios le mostró el final, pero no le mostró el proceso. Dios le mostró la honra que recibiría, pero no le mostró la cárcel, ni la esclavitud, ni toda esa tragedia. Dios le mostró que vendría a traer bendición y ahora tuvo que ser formado durante esos años. Es posible que Dios te haya dado una visión ya. Es posible que Dios, si no te la ha dado, te la dará. De un momento a otro es posible. Pero hermano, nada de lo que suceda en su vida puede perturbar, quitarte los ojos de esa visión. Si Dios te hizo un llamamiento para el ministerio, eso va a permanecer allí, pase lo que pase. No importa los problemas, no importa dificultades, incluso con personas de tu misma sangre. No importa en calumnia, no importa lo que sea. Usted debe tener control sobre todas esas cosas. No debe dejarse perturbar por nada. Nadie debe controlarlo. Si usted no perdona, la gente lo estará controlando. Si usted cierra su corazón para no perdonar, se va a llevar ese problema afuera, a la casa, al trabajo, por la noche en su conciencia. Pero si usted perdona de corazón a ese ofensor, usted no va a ser dominado por nadie. Eso va a ser como cuando hay un ave cautiva en una jaula y de pronto se le abre la puerta y el ave sale volando libre porque nadie la va a controlar. Así usted no debe dejarse controlar por situaciones. Dios tiene un trabajo, un llamamiento. Dios tiene mucho que hacer por medio de ustedes. No importa lo que pase. Pero qué bonito ejemplo nos ha dado esta historia de José. Vamos a estar de pies. Doy gracias a Dios porque pude terminar la reflexión, pero doy gracias a Dios por la iglesia. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a dar gracias a Dios. Y vamos a tener en nuestra mente, ese blanco de servir al Señor. Porque ahí sucedió con un solo hombre, pero después del derramamiento del Espíritu Santo, Dios ha dado dones a los hombres. Y Dios quiere llenar el mundo con el Evangelio. Y nos ha traído aquí no por casualidad. Tuvo que haber un propósito detrás de su decisión de venirse para este país. Porque estando aquí tenemos más posibilidades de alcanzar el mundo. Estas áreas. Y de aquí conectarnos con personas de otros lugares del mundo. Usted no sabe, como José no sabía, y Dios se va a fijar en mí siendo lo que soy. Usted se pone a fijarse en usted mismo, hermano, hermana, y va a pensar, y Dios se va a fijar en mí siendo lo que soy. Pero Dios transforma y Dios le da un vuelco a todo, aleluya. Y Dios nos pone en lugares especiales para poder cumplir con este propósito. Te damos gracias, Señor Jesús. Estamos aquí ante tu presencia. Gracias te damos por esta bendición tan especial. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das para sentarnos y recibir tu palabra. Gracias, Señor, por la provisión que hay en tu palabra. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo en nuestra vida.
Gracias, Señor, por la obra poderosa que haces en nuestra vida, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en la iglesia, en este lugar. Gracias por lo que haces a nivel mundial, Señor, para que tu evangelio sea predicado a toda criatura. Gracias, Señor, por tu presencia y por tu provisión, en el nombre de Jesucristo. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida en mí. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu